Bueno, entonces continuamos con la clase número 2. Habíamos visto la definición de punto anterior. Entonces ahora la definición de vecindad. Ahora en R2, R2, este, bueno, déjenme ponerlo como una definición. No punto 3. Entonces, vamos a decir el disco abierto o bola, vecindad, eh, PE centrado en el punto, vamos a decir A1, A2, que va a ser el conjunto de todos los XYs que pertenecen a R2, tales que X menos A1 al cuadrado más Y menos A2 al cuadrado es menor que epsilon. Es una epsilon vecindad del punto A1, A2 que esté en R. Entonces, pues sencillamente lo que significa esto es, tenemos el plano R2 y es la extensión de conjunto abierto que teníamos en el plano. En el plano teníamos un punto en la recta, perdón, en el plano en la recta, tenemos un punto en la recta y entonces esto era x más epsilon, x menos epsilon y la vecindad era la vecindad de radio epsilon centrada en x, que el conjunto de puntos y en R tales que la distancia de y menos x era menor que epsilon. Entonces aquí es la extensión de esta idea pero a dos dimensiones. Entonces tenemos el punto A1, A2, una vecindad de este punto va a ser una bola de radio epsilon. Entonces estos van a ser los abiertos en R2, son la extensión en dos dimensiones de este. En tres dimensiones ya verán en cálculo 3 que son esferitas abiertas. Pero por el momento nos interesa en el plano porque ahí es donde vamos a tener las gráficas de las funciones a las cuales les vamos a querer asociar un área. Okay. Y entonces podemos definir lo que es un punto abierto en R2 específicamente. Habíamos visto la definición más abstracta que se da en topología, entonces vamos a decir que A1, A2 es un punto interior de un subconjunto de R2. Sí, solo sí. Sí, solo sí. Existe un epsilon mayor que cero, tal que la bola de radio epsilon centrada en A1, A2 está totalmente contenida en el conjunto A. Y A0 o A bolita, perdón, que va a ser totalmente equivalente a int de A. Esto lo que va a denotar es el conjunto de puntos, interiores de A. Y se llama el interior de A. Se llama el interior de A. Entonces, en términos más, como preguntaba su compañero la clase anterior, que en más dimensiones es la norma, pues sí, efectivamente. Entonces, en general van a ver que la bola de radio epsilon de un punto X, que si le ponen una rayita aquí, yo usualmente no se la pongo porque se entiende en el contexto que está, pero digamos va a ser el conjunto de Y's que pertenecen a R2, tales que la norma de Y menos X es menor que epsilon. Es exactamente lo mismo que está escrito aquí.
Entonces, bueno, por supuesto aquí estoy poniendo el punto X, entonces si pongo el punto A, digamos así, A barrita, va a ser el conjunto de puntos, vamos a decir, X en R2, tales que la norma de X menos A es menor que epsilon. Entonces X pues es el punto X, y A es el conjunto A1, A2. Entonces esta norma X menos A, ya saben que es la raíz cuadrada de X menos A1 al cuadrado más Y menos A2 al cuadrado. Y esto precisamente es lo que tenemos aquí. Y eso es menor que epsilon. Entonces, son cosas que ya saben, pero con un lenguaje un poco diferente. Entonces, vamos a decir de una manera resumida que X es punto interior de A contenido en R2. Si existe un epsilon positivo, entonces acuérdense que al poner R más significa epsilon es un número real y epsilon es mayor que cero, entonces eso significa que esté en R más, tal que la bola abierta de radio X esté totalmente contenida en A. Y aquí es bola porque efectivamente es una circunferencia en la topología estándar. Entonces vamos a ponerlo explícitamente aquí, donde B epsilon X es el disco abierto, centrado en el punto X, el disco abierto de radio R, centrado en X. Entonces, digamos, tenemos el plano R2 y por aquí tenemos un conjunto A. Entonces, ¿cómo sabemos si un punto es punto interior? Pues tomamos un punto X en A y entonces podemos encontrar un radio de manera que podamos dibujar una bolita que quede totalmente contenida en el conjunto A. Entonces, ese punto va a ser interior. Entonces, intuitivamente es claro que, por ejemplo, se agarra unos así muy cerquita de la frontera, aunque aún no sabemos qué significa eso, pero intuitivamente sabemos que esto es la frontera del conjunto. Entonces, siempre puedo encontrar un epsilon chiquito tal que pueda meter una bolita totalmente dentro del conjunto A, cosa que no podría hacer como en R, como les explicaba al final de la clase anterior, con puntos en la frontera. Si yo pongo un punto aquí, entonces no hay manera de que yo pueda meter una bolita que quede totalmente contenida en A como requiere la definición. Muy bien, entonces ahora vamos a demostrar otro ejercicio que probablemente ponga en la tarea. Vamos a demostrar que, bueno, vamos a ver un ejemplo. Ejemplo, la línea recta no tiene puntos interiores. Entonces yo creo que esto lo voy a dejar como en 50 minutos y el siguiente en 50 minutos para que no se haga tan pesado. Ok, entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo que queremos ver que una recta, diga en R2. Obviamente, pues todo lo que vamos a hacer va a estar basado en R2, aunque eh, se puede extender esa demostración a más dimensiones. Entonces, mm, vamos a suponer, o sea, sin pérdida de generalidad, déjenme poner la demostración aquí. Vamos a decir, sin pérdida de generalidad, este, vamos a tomar al eje X, o sea, la recta L como el conjunto eh, de puntos X, Y en R2, tales que Y es igual a 0. Entonces, esto es el eje X. El eje X. Entonces
Entonces aquí está el eje X y esta es la recta que estamos tomando sin pérdida de generalidad, que es una recta en el plano. Entonces, ¿por qué sin pérdida de generalidad? Porque si tengo una recta por acá, no sé, así en general, entonces esa recta la puedo poner mediante una rotación sobre el eje X, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ese motivo, es más sencillo hacerlo así y sigue siendo algo, una demostración general. Entonces, vamos a suponer que sí tiene puntos interiores. Entonces, supongamos que existe el punto P que vamos a llamar A,0 en L, tal que P es punto interior de L. Es decir, en otras palabras, que existe P en el interior de L, ya sea con la bolita o int L. Entonces, si es un punto interior, entonces como es un punto interior, entonces como es interior, como P es punto interior, punto interior de la recta L, entonces eso significa por definición, entonces la definición que tenemos acá de punto interior, que existe una bola abierta que está totalmente contenida en el conjunto, en este caso en la recta. Entonces, por definición de interior, existe una bola de radio R centrada en P que está totalmente contenida en L. Entonces, eso evidentemente se puede ver aquí que no es cierto. O sea, si agarramos el punto, este es el punto P, que es A,0. Entonces, este es A,0, es el punto P. Entonces, y este es el origen. Entonces, este es 0, este es A. Entonces, estamos suponiendo que P es un punto interior de la recta. Entonces, si es un punto interior, va a existir una bolita sentada en R, una bolita abierta, que aquí en el dibujo se ve que está fuera, pero que por definición de punto interior tiene que estar totalmente contenida en la recta L. ¿Sí? Entonces, ¿quién es ese B de R de P? Pues B de R de P, lo voy a poner explícitamente, es el conjunto de puntos X, Y en R2, tal que X menos A al cuadrado más, porque el punto es A,0, más Y menos 0 al cuadrado es menor que R al cuadrado. Y eso, como lo puse acá. Ah, sí, aquí me equivoqué, es epsilon cuadrado. Entonces, tenemos que esa es la bola. Ahora, vamos a dar un punto Q. Entonces voy a hacer la bolita un poco más grande, nada más para que se vea lo que queremos hacer. Entonces se ve intuitivamente que que va a haber una contradicción ahí. Entonces vamos a agarrar un punto Q en esa bola. Entonces vamos a decir sea Q punto de XY que pertenece a la bola de radio R, que es esa amarilla centrada en el punto P. Entonces la distancia de P a Q, bueno, aquí lo puse muy ahí, pero digamos este Q no necesariamente está en la misma línea. Por ejemplo aquí, este es el punto Q, X, Y. Entonces la distancia de P a Q sabemos que es la raíz cuadrada de X menos A al cuadrado más Y al cuadrado.
Entonces, en otras palabras, como, como Q pertenece a BR de P, debe cumplir, debe cumplir este, que X menos A al cuadrado más Y al cuadrado sea menor que R cuadrado. Ahora, pero entonces de aquí tenemos que Y cuadrada es menor que R cuadrada menos X menos A al cuadrado, pero X menos A al cuadrado es un número positivo. Entonces, este R menos este tiene que ser menor que R cuadrado. Bueno, y de hecho es estrictamente sí, perdón, porque no puede ser, no estamos agarrando el mismo punto P, digamos. Tiene que ser mayor que cero. Entonces Y cuadrada es menor que R cuadrada, lo cual implica que Y es menor que R. Entonces esto lo que significa es que efectivamente Q está en es que cómo le hago para... Es que de hecho ahí ya está lo que tenemos que hacer, la conclusión, pero... Entonces, esto vale para todos los puntos Q en el disco. Es decir, para Y distinto de cero, que son los puntos sobre el eje. Entonces, esto quiere decir que existe un punto Q en la bola de radio R centrada en P, tal que Y cuadrada es menor que R cuadrada. Y esta es la contradicción, porque esto contradice el hecho de que Y, bueno, de hecho voy a usar mejor porque no puedo borrar. Esto contradice el hecho de que Y está arbitrariamente cerca de R. Es decir, ¿qué significa eso? Que ese Q no está en L, en pocas palabras. Y esa es la contradicción. Entonces, por lo tanto, X no es interior. No es punto interior de L. Entonces, una recta no tiene puntos interiores, lo cual es obvio. Entonces, no hay una bola en R2. Estamos pensando una recta metida en el espacio R2. Si fuera una recta metida en R, entonces la cosa cambia. Entonces, pero esta recta la estamos pensando como algo en R2. Entonces ahí las vecindades son bolas. Entonces, sea cual sea la bola que yo tome, no importa qué tan chiquita sea, nunca va a quedar totalmente contenida en la línea. Como vemos aquí, siempre va a haber un punto en Y que quede por arriba del eje X, para un Y distinto de cero. Creo que eso lo había puesto acá. No, no lo había puesto, pero sí, acá es para un Y distinto de cero. Entonces siempre va a estar para un punto en general. Entonces no podemos meter una bola de estas aquí. Si la topología fuera distinta, entonces la cosa podría cambiar y puede ser que en otra topología la recta sí tenga puntos interiores. Muy bien. Ahora, ya para finalizar esta parte,
eh, tenemos que tenemos que no todo conjuntos de puntos en el plano se le puede asignar un área de manera en como sabemos, de manera intuitiva. Por ejemplo, una hipérbola equilátera, o bueno, una rama de la hipérbola equilátera en el eje, en la parte positiva, en el primer cuadrante. Entonces esto es una cosa que no está acotada. Entonces, ¿qué área tiene esto? Si todo esto es infinito, aunque se va haciendo, se va pegando cada vez más, siempre voy a tener, digamos, en principio un área. Entonces, medir áreas de estas cosas representa, le mete una complicación adicional. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar conjuntos que sean acotados. De manera que vamos a dejar fuera de la discusión cosas como esta que tenemos aquí. Eh, ok, entonces vamos a ver lo que significa que un espacio topológico sea acotado. Definición 1.5, vamos a decir que, vamos a decir sea X un espacio topológico. Entonces un subconjunto de X es acotado si existe X en X y un real positivo y un R que pertenece a R más, tal que A está contenido dentro de la bola abierta de radio R centrada en X. Es decir, un subconjunto de X es acotado si existe un X en X y R mayor que 0, tal que A está contenido en esa bola, que es el conjunto de Y en X, tal que la distancia de X a Y es menor que R, donde esta distancia es la distancia euclidiana que nos da las circunferencias como conjuntos abiertos sin la frontera. Entonces, esa es la distancia o la métrica, como les había mencionado antes, entre los puntos X y Y en el espacio topológico X. ¿Sí? Entonces, esto que está, esta definición 1.5 es en general, pero ya específicamente para nuestro plano R2, bueno, más bien, este es general para un espacio topológico. Esta sería si el espacio es métrico, entonces tengo esa distancia y puedo escribir la bola así. Y para el caso específico de nuestro plano R2, la definición quedaría de esta manera. Un conjunto, que es la que vamos a usar realmente, un conjunto de puntos en el plano. Híjole, aquí me voy chueco porque esta cosa me... un subconjunto del plano es acotado, vamos a decir que es acotado, sí y solo sí. O sea, es la misma definición de topología, pero usando ya específicamente los abiertos. Existe un número real positivo donde R pertenece a R, tal que A está contenido en la bola de radio R centrada, para quitarnos de problema, en el origen, donde esto explícitamente es el conjunto de puntos X, Y que están en R2, tales que X cuadrada más Y cuadrada es menor que R cuadrada, que es la circunferencia. Entonces, intuitivamente, ¿qué significa eso? Que podemos tener un conjunto así bien raro, con cositas por aquí, así. Pero si ese conjunto cumple que podemos encontrar respecto a un origen, digamos, el origen del plano, esto ponemos un sistema de coordenadas aquí, de manera que el origen de ese sistema lo pongamos arbitrariamente aquí, y entonces si podemos encontrar un número real R, de manera que pueda construir una bola
abierta, de forma que todo ese conjunto quede contenido en esa bola. No, imagínense que esto es una bola bien hecha. Entonces ese conjunto es acotado, cosa que no pasa con este de aquí. ¿Ven? O sea, no puedo tener una bola que contenga todo esto porque eso se va como a infinito por los dos lados. Entonces, pero en este caso sí, no importa qué tan extenso esté, si lo puedo encerrar aquí, es un conjunto acotado. Entonces creo que la idea intuitiva es clara. Ahora viene la cuestión de decir si todos los, o sea, nos vamos a restringir por el momento a conjuntos acotados. Y entonces uno podría pensar, bueno, si nos vamos a restringir solo a conjuntos acotados, entonces todo conjunto acotado se le puede asignar una medida de área, se le puede asignar un área o no. Entonces no nos vamos a meter a discutir esa cuestión, pero vamos a estar contentos con mostrar que hay una colección no vacía de conjuntos de puntos acotados, que le vamos a llamar P, que están en el plano R2, para los cuales el área se puede definir. Entonces ahora, si todos los conjuntos acotados tienen un área o no, bueno, esa es una discusión para otro momento, en otro contexto, no es para hacerla en un curso de cálculo. ¿De acuerdo? Pero yo les voy a ir mencionando cosas poco a poco conforme vamos viendo. Entonces, conjuntos acotados extraños, por ejemplo, el de Cantor o el 0,1 intersección con los irracionales, por ejemplo, ese tipo de cosas. Son conjuntos acotados, pero todos esos tienen un área o no. Eso es algo que vamos a ir eh, discutiendo. Pero les digo, ahorita no se preocupen por eso, de que si todos tienen un área o no tienen. Ok, entonces lo que les decía es que vamos a, vamos a escribir la definición de medida. Entonces voy a poner esto aquí. Esta va a ser la definición de área 1.7. Eh, entonces, vamos a recurrir a cosas que sabemos. Vamos a tomar una colección de conjuntos de puntos en R2. Entonces vamos a decir, sea P. Todo esto lo pueden ver en el Sagan, por cierto, se me olvidó mencionarles ayer. Sea P, o más bien hace un rato, sea P una colección de conjunto de conjuntos de puntos en el plano, en R2, vamos a decir, en R2. Tales que entonces vamos a ir viendo qué propiedades, según lo que sabemos, qué propiedades hay que pedir. Entonces, tenemos un conjunto, una colección de conjuntos de puntos. Entonces, en SP, por ejemplo, pueden estar los cuadrados, pueden estar los rectángulos, pueden estar los triángulos, las circunferencias, los poliedros en general, eh, cosas como esta, no sé. Entonces cualquier subconjunto de R2 puede estar en P, pero va a ser un buen conjunto si cumple las siguientes condiciones. Espero que se entienda eso. Entonces, ¿qué condiciones hay que pedir? Bueno, pues como mencioné al principio, como mencioné hace unos segundos, hay que recurrir a cosas que ya sabemos. Entonces, la primera de todas es que los cuadrados tienen que estar en esa colección. Porque con los cuadrados sabemos calcular su área. Entonces, si es un cuadrado del lado A, pues sabemos que el área es A al cuadrado, por ejemplo.
Entonces sabemos que tiene asociado un número positivo. Con los cuadrados no tenemos problema. Es como usar esa definición de geometría, algo así, con cosas que ya sabemos para hacer algo un poco más formal, un poco más formal. Entonces la primera condición es que los cuadrados que vamos a denotar como S de lado A, S por square y A pues es el lado del cuadrado. Entonces SA va a pertenecer a esa colección de conjuntos de puntos. Para todo A, o sea, para cualquier número real positivo entre cero y infinito. Entonces todos los cuadrados con cualquier posible lado, medida de lado, van a estar en esa colección. Entonces, donde SA denota, denota o es, vamos a poner, denota un cuadrado o los cuadrados de longitud A. Cuadrados de longitud A. Entonces, esa sería la primera cuestión. Los cuadrados tienen que estar ahí. Eh, Ahora, otra cosa que esperaríamos que cumpliera la definición de área es que si tenemos un conjunto de puntos en P que le podemos asociar, bueno, que está en P, que sí, un conjunto de puntos en P. Es que estaba pensando ya en la medida, pero no. Tenemos un conjunto de puntos en P y tenemos otro que es congruente, aunque no es el mismo, pero bueno, supongan que... Y tenemos otro conjunto que es congruente, digamos que este sea P1 y este sea P2. Entonces, si P1 y P2 son congruentes, eh, esperaríamos que, o sea, vamos a decir, si P1 está en esta colección que queremos y tenemos un P2 que es congruente a ese P1, pues esperaríamos que P2 también esté en esa colección porque en esencia es el mismo. Entonces recuerden que sean congruentes significa que se pueden llevar a coincidir mediante una traslación y una transformación ortogonal. En términos de geometría euclidiana sería utilizando rotaciones, reflexiones o simetrías. En álgebra lineal, transformaciones lineales. Entonces, esa segunda cosa, que espero que se haya entendido, sería bueno que entrar en nuestra definición de área. Entonces, si P1 es un elemento de esta colección y tenemos que P1 es congruente a un P2, entonces acuérdense que esto quiere decir congruente. Congruente. Entonces, si P1 es congruente con P2, lo que esperamos es que P2 también esté en la colección, porque en esencia tiene que ser el mismo conjunto. Ahora, si ahora tenemos, por ejemplo, por ejemplo, si tenemos dos conjuntos que estén en P, por ejemplo, P1 y P2, ambos son parte de esta colección. Son parte de esta colección. Entonces, si la intersección, o sea, si están puestos de manera que su intersección sea vacía de los interiores, o sea, no importa que se toquen aquí, por ejemplo, en la frontera, pero la intersección de ellos, de los interiores de ellos, es vacía, entonces esperaríamos que la unión de ellos dos también fuera parte de la colección P. Entonces,
So, como lo ponemos, pues sería la propiedad P3. Diríamos que si P1 y P2 están en P y son tales que el interior de P1 intersección con el interior de P2 es vacía, entonces, si eso pasa, entonces la unión de P1 con P2 tiene que ser parte de esa colección también. Y la última, digamos, si tenemos dos conjuntos, o sea, un P2 y un P1 que esté contenido en él. Entonces P2 está en P, lo cual va a significar que le vamos a poder medir un área. Entonces P1 también está en P, es decir, también le puedo asociar un área. Entonces esperaría que si yo le quito esto, de manera que nada más me queda esto de aquí, que sería la diferencia de P2 menos P1, entonces que eso tenga un número asociado, o sea, que tenga un área también. Por supuesto, una cuestión sería cuál es el número mínimo de requisitos que hay que pedirle a esta definición, pero bueno, eso ya son temas de otras asignaturas que no vamos a discutir aquí. Entonces, si P1 y P2 están en esa colección P, en esa colección especial, pero P1 está contenido en P2, entonces la diferencia tiene que ser, tiene que tener una medida de área, es decir, tiene que estar en P. Entonces, entonces una función que vamos a llamar mu, como está en el libro, que toma elementos de P y le asocia un número real, va a ser el área. El área o medida de área en P. En P sí y solo sí cumple las cosas que vimos aquí de manera que tenía el área, pero en términos del número real que la asocia. Entonces, para empezar, tenemos que tener una, bueno, voy a ponerlo como el libro que era, esa la ponía al final. Entonces, esa área tiene que ser un número positivo o cero. Si es que el cero va a indicar que algo no tiene área asociada, como el caso de la línea recta, que no tiene interior. Entonces, ¿cuál es el área de la línea? Es cero. Entonces, esa función m, al tomar un elemento de estos p's, me va a dar un número real. O sea, ¿qué significa esto de aquí? Que a cada p que esté en la colección, le va a asociar un número real que vamos a denotar como MDP. Este MDP va a ser un número real positivo, de hecho. Es lo que me dice la primera. De hecho, lo podría poner desde aquí, pero para estar en concordancia con el libro, lo voy a escribir como recuerdo que lo vi ahí. Entonces, esa cosa tiene que ser mayor o igual que cero para todo elemento de la colección P. Luego, número 2, si son congruentes, entonces la medida de área tiene que ser la misma. Entonces, si P1, P2 están en P y P1 es congruente con P2, entonces ya sabemos que si P1, P2 están en P y P1 es congruente con P2, P2 también está en P. Y entonces, la medida de P1 tiene que ser, o el área, perdón, de P1 tiene que ser igual al área de P2. Luego, número 3. Número 3, la que viene de la siguiente, de esta de aquí. Eh, si los interiores tienen una intersección vacía, entonces el área de estos dos tiene que ser la suma, ¿cierto? O sea, si tengo este conjunto y este otro que tienen una medida de área, tal que sus interiores son cero, la intersección de sus interiores es cero, entonces el área de estos tiene que ser este número más este otro número. Entonces eso es lo que tiene que cumplir
es la siguiente condición que viene, que es consecuencia de esta P3, digamos, pero para la función de área que estamos definiendo. Entonces, si P1 y P2 están en P y el interior, aquí estoy usando indistintamente las notaciones bolita e int. Eh, Eso es para que se acostumbren a las diferentes notaciones. Entonces, si la intersección es vacía, eso implica que la medida de P1 unión P2 va a ser la medida de P1 más la medida de P2. Y finalmente, que de hecho es lo primero que uno se pide, pero no sé por qué lo numeró así en el Sagan, eh, vamos a tomar como unidad de medida estándar los cuadrados del lado 1. Entonces ya hemos denotado los cuadrados como S de A. Entonces en este caso del lado 1, A vale 1. Entonces la medida de los cuadrados del lado 1 va a ser igual a 1. O sea, el área. Es decir, el área del cuadrado unitario es 1. Entonces, esa va a ser la unidad de medida. Pero ya no significa como antes que vamos a meter, no sé, en una circunferencia pi unidades cuadradas, pi cuadraditos del lado 1 o x número de cuadraditos del lado 1 dentro de la circunferencia, no. Simplemente esta es la unidad de medida y esa unidad de medida tiene que cumplir con todas esas propiedades que ya dimos antes. Entonces, vamos a demostrar, porque no me quiero extender tampoco mucho en esta parte. De hecho, si tienen interés en checar con lo que veamos aquí, pueden leer las siguientes dos secciones, la siguiente sección que tiene asterisco en el Sagan. Este, Como para ver que esta definición lleva, por ejemplo, a que el área de un rectángulo de lados A y B es efectivamente A por B, como sabemos, con esta definición de área que tenemos ahí. Que es bastante interesante, pero que no me quiero meter a hacer eso porque tenemos muchas cosas más que revisar en el curso. Entonces vamos a ver ciertas propiedades del área. Entonces una de ellas, por ejemplo, si tengo P2 y tengo P1 metido aquí, pues uno esperaría que el área de P1 sea menor o igual que el área de P2. Entonces esto si P1 está en P2. Entonces, si son iguales, si son el mismo, pues las áreas van a ser las mismas. Pero si P1 es su conjunto de P2, entonces el número área asociado a P1 tiene que ser menor que el número de área asociado a P2. Entonces vamos a ver, ese es lo que nos dice el siguiente teorema. Teorema, no me acuerdo si había puesto alguno. No, creo que no, es el primero. Entonces, 1.1. Si P1 y P2 pertenecen a P y P1 está contenido en P2, entonces el área de P1 es menor o igual que el área de P2. Es lo que nos dice esto. Entonces, vamos a demostrarlo. Vamos a demostrarlo. Entonces, primero, ¿cómo hacemos la prueba de manera que quede? A ver, entonces tenemos que P1 y P2 están en P. Y además P1 está contenido en P2. Entonces tenemos un axioma que nos dice que si eso pasa por P4, que P2 menos P1 está en P. Entonces de P4 nos dice que
P2 menos P1 es un elemento de P. Muy bien. Ahora eh, vamos a demostrar una propiedad de conjuntos que no sé. Es que estoy tratando de acordarme si lo hace o no. Creo que no. Entonces aquí lo voy a poner en amarillito como algo que si llevan bien sus notas y todo, esto lo pueden poner así como a un ladito para justificar lo que vamos a poner. Entonces voy a hacerlo aquí. Entonces vamos a demostrar una proposición de teoría de conjuntos que me dijeron que hay cosas que nos recuerdan, entonces este tipo de cuestiones son las que voy a tratar de ir explicando. Entonces si A está contenido en B, eso implica que B es igual a B menos A unión A. Entonces vamos a probar eso. Entonces vamos a hacerlo por doble contención. ¿Qué significa? Acuérdense que voy a ponerlo de otro color. Que A es igual a B, sí, solo sí. A está contenido en B y B está contenido en A. ¿De acuerdo? Entonces vamos a demostrar que B está contenido aquí. Entonces número 1, por demostrar que B está contenido. Es que a veces cuando uno intenta ser tan explicar las cosas, desmenuzarlas tanto, a veces no queda tan claro, pero como este es un video y lo pueden ver y ver, pueden como saltarse esta parte y ver la demostración directa y luego unirlo con esto de aquí, no sé, se puede entender mejor al verlo que estando, porque muchas veces esto eh, tuerce las cosas más y uno pierde claridad, pero bueno, hay veces que a ustedes les gusta así, por eso lo hago. Entonces decimos, sea, damos un elemento en B, X que pertenece a B. Entonces, como por hipótesis A está contenido en B, si X pertenece a B, tenemos dos casos. Entonces tenemos a B y tenemos a A. Entonces, si X está en B, tenemos dos posibilidades. Que X esté aquí, por ejemplo. Entonces, que esté en A también. O que esté aquí, lo cual quiere decir que no está en A. Entonces, tenemos dos casos. Número 1. Si, o sea, esto es trivial, pero no está mal para recordar un poco. Si X está en A, ¿qué implica eso? Pues que X está en A unión lo que sea. En este caso, pues quiero esto. Entonces, esto está en A unión B menos A. Y ya aquí sabemos que esto es conmutativo y tenemos que X pertenece a este conjunto. Ahora, ¿qué pasa si X no está en A? Eso es si X está en A, pero si X no está en A, que es la otra posibilidad, entonces eso implica que X está en B menos A, en su complemento. Si X no está en A, entonces está en el complemento de A en B, que sería B menos A, digamos. Entonces, si X está en B menos A, pues por la propiedad de unión, X pertenece a B unión, lo que sea, a B menos A unión, lo que sea, en este caso A. Entonces, por lo tanto, B está contenido en B menos A unión A. Y ahora el inverso. Entonces, número 2, por demostrar que B menos A unión A está contenido en B. Entonces, sea un elemento X aquí. Entonces, esto que implica por definición de unión que X está en B menos A o que X está en A. Entonces, caso 1, si X está en B menos A, esto quiere decir, por definición de diferencia, que X está en B y X no está en A. Pero X está en B, que es lo que queríamos ver. Entonces está aquí. Ahora en el caso 2, si X está en A,
Entonces aquí tengo dos posibilidades que tengo que checar. Si X está aquí, directamente está en B. Si X está en A, entonces como A está contenido en B, si X está en A, entonces X está en B. Y entonces por lo tanto tenemos que B menos A unión A está contenido en B. Y por lo tanto, B es igual a B menos A unión A. Y ya tenemos demostrada esa proposición. Entonces, ¿esa para qué la quería? Porque si lo aplicamos acá, tenemos que... ¿Dónde está? Tenemos que P1 está contenido en P2. Entonces tenemos que P1 está contenido en P2. Entonces, por la proposición de amarillo, esto significa que P2 es igual a P2 menos P1 unión P1. Entonces B es igual a B menos A unión A. P2 es igual a P2 menos P1 unión P1. Y además entonces tenemos estos dos conjuntos, este y este. Así puedo escribir a P2. Entonces tenemos que y P2 menos P1 intersección P1 va a ser igual a aquí. Acuérdense de esta propiedad o esta definición que A menos B, perdón, B menos A. B menos A es igual a, ¿cómo era esto? A menos B, a lo mejor la voy a poner. Recordemos que A menos B, la diferencia sería A intersección B complemento, sí. Entonces, de la teoría de conjuntos. Entonces, aplicando eso aquí, esto sería igual a A, que es P2 intersección P1 complemento, intersección P1. Pero esto es P2 intersección P1 complemento, intersección P1. Pero también probaron en su curso de cálculo 1 que A intersección con su complemento es el vacío. Entonces esto es P2 intersección vacío. Y también probaron que A intersección vacío pues es el conjunto vacío también. Entonces esto es igual a vacío. Entonces en resumen tenemos que P2 es igual a P2 menos P1 unión P1 y P2 menos P1 intersección P1 es igual al vacío. Ok. Entonces tenemos esto de aquí, estas dos propiedades. Entonces lo que vamos a hacer es tomar la medida de la unión. Entonces, pero para poder tomar la medida de la unión, ¿dónde está? Esta, necesitamos ver que la intersección de los interiores es el vacío. Entonces, si la intersección de los interiores, es decir, de intersección con este interior, es el vacío, entonces podemos aplicar esta propiedad de aquí. Y eso nos va a demostrar el teorema. Entonces voy a demostrar eso por aquí en rojito, si A proposición. Si A está contenido en B, entonces la intersección, el interior de B menos A, intersección con el interior de A, es igual al vacío. Entonces, demostración. Entonces vamos a hacer un dibujito, tenemos el conjunto B y el conjunto A metido aquí. Entonces, B menos A, ¿quién es? Pues a todo B le quitamos A, sería esto de aquí. Entonces, el interior de B menos A es todo lo que está en amarillo. ¿Y quién es el interior de A? Todo lo que está en verde, adentro. Bueno, lo voy a poner de azul porque no se ve bien. Entonces, el interior de esto es lo que está en azul adentro.
Entonces, ¿cuál es la intersección de esos dos? Pues aquí se ve que es el vacío, efectivamente. Entonces vamos a suponer que esto lo hago para no copiar el libro tal cual, porque ahí no dice nada de esto. Simplemente lo pone y ya. Pero si uno no sabe o quiere demostrarlo, y para eso es las discusiones aquí. Entonces, eh, supongamos que existe un Z en el interior de B menos A y, o sea, que existe Z en la intersección de los interiores de B menos A y A. Entonces vamos a suponer que hay un elemento aquí en la intersección que no es vacía. Ahora, pero como Z pertenece al interior de B menos A, eso significa por definición de interior, ¿se acuerdan? Que existe por definición una bola de radio R centrada en Z que está totalmente contenida en B menos A. Y ahora, como Z también está, como está en la intersección, está aquí y también está aquí, en el interior de A. Entonces, eso significa que existe una bola de radio S centrada en ese punto Z que está totalmente contenida en A. Pero eso es una contradicción directa porque pues B menos A y A son distintos. Y la bola no puede estar en ambos. Por lo tanto, no es cierto que Z pertenezca a la intersección de B menos A, intersección interior de A. Y ya tenemos esa cosa demostrada. Eh, entonces lo que tenemos es que como P1 está contenido en P2, entonces el interior de P2 menos P1, intersección el interior de P1, es igual al vacío, por eso que está en rojo. Entonces por M3, como ya habíamos visto, entonces si eso pasaba, M3 nos dice que la medida de la unión es igual a la suma. Entonces la medida de la unión de P2 menos P1, unión P1, es igual a la medida de P2 menos P1 más la medida de P1. ¿De acuerdo? Pero esto, por la observación que teníamos acá, ¿dónde está? Eso es igual a P2. P2 menos P1 unión P1 es P2. Entonces esto es igual a mu de P2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que mu de P2 es igual a mu de P2 menos P1 más mu de P1. Y ahora, pero hemos visto que P2 menos P1, bueno, ya sabemos más bien que P2 menos P1 está en P. Entonces de M1, ¿qué nos dice eso? Eso implica que mu de P2 menos P1 tiene que ser estrictamente, bueno, tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué significa eso? Que mu de P2 igual a mu de P2 menos P1 más m de P1 es mayor o igual que m de P1, porque este es mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué significa eso? Que mu de P2 efectivamente es mayor o igual que mu de P1. Ya está demostrado ese teorema. Entonces, aquí voy a frenar esta primera parte de la clase 2 y grabo la siguiente.